Cuando Dios llamó al pueblo de Israel, Dios también llamó a Moisés para que libertara al pueblo de Israel de Egipto. Y todas las doctrinas verdaderas de Dios las impartió Moisés al pueblo. Todas las prácticas divinas que Dios esperaba que el pueblo obedeciera, Dios le dio a Moisés. Es decir, Moisés y sus escritos constituían la verdad de Dios para el pueblo de Israel que ellos debían obedecer y debían practicar. Pero con el transcurso del tiempo, esas verdades, esas doctrinas, esas enseñanzas verdaderas de Dios empezaron a perderse en medio del pueblo y el pueblo comenzó a incluir tradiciones que no habían sido enseñadas por Moisés. Empezaron a practicar cosas que no habían sido enseñadas por Dios, es decir, empezaron a perder la verdad de Dios y empezaron a depender de las tradiciones humanas. Yo quiero darles nada más un ejemplo bíblico de eso. Hay muchos, pero solamente quiero expresar el principio para que ustedes vean cómo lo que dio Moisés claro, luego por el pueblo se perdió y se torció y se tergiversó. Vayan conmigo al libro de Números. Números el capítulo 20. Números el capítulo 21 más bien. Números el capítulo 21. Usted recuerda la experiencia de cuando el pueblo de Dios levantó la serpiente de metal, ¿verdad? Cuando Moisés levantó la serpiente de metal. ¿Qué representaba esa serpiente de metal? Representaba a Cristo. Pero yo pregunto, ¿la gente debía mirar a la serpiente de metal o debía adorar al que era representado por la serpiente? Debía adorar solo a Cristo, no la serpiente. Ahora, allí en Números, el capítulo 21, nos dice en el versículo 8, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre la bandera, y será que cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Noten que se levantó una serpiente como símbolo de Jesús. Pero yo quiero ahora que vayamos a Segunda de Reyes, el capítulo 18 y el versículo 4, para que ustedes vean qué hizo el pueblo con esa serpiente. La verdad original de Dios se torció con el transcurso del tiempo. Segunda de Reyes, el capítulo 18 y el versículo 4. Aquí está hablando de los días del rey Ezequías. Han pasado desde los tiempos de Moisés aproximadamente cerca de 1000 años. Y noten lo que está haciendo la gente con esa serpiente. Dice en el versículo 3 y el versículo 4, él quitó, es decir, Ezequías, él quitó los altos. ¿Qué se hacía en los altos? Se adoraba ¿a cuál Dios? Al Dios Baal y a su esposa Astarte o Asterot. Dice en el versículo 4, él quitó los altos y quebró las imágenes. ¿Había prohibido Dios a Israel que adoraran imágenes? ¿Moisés dijo claramente eso? Claro que sí. ¿Pero qué estaba haciendo el pueblo? Obviamente las estaba adorando, porque dice que quebró las imágenes y taló los bosques, y ahora escuchen, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban perfumes los hijos de Israel. ¿Qué habían hecho ellos con la serpiente que representaba a Jesús? Ahora la habían tomado para adorarla. Notan ustedes que con el transcurso del tiempo, ¿qué pasó con la verdad? Se perdió. Y en lugar de eso entraron en Israel, ¿qué cosa? Tradiciones. Tradiciones no basadas en la palabra de Dios. Errores. Falsas doctrinas. Otras falsas doctrinas eran, por ejemplo, la idea de la inmortalidad del alma entró entre los judíos. La idea de un infierno que arde para siempre. Y como mencionamos anoche, una falsificación del día de reposo. Es decir, tenía un falso día de reposo que estaba sobrecargado de tradiciones humanas, que no era el sábado de Dios del Antiguo Testamento.
tradiciones en cuanto a lavar vasos y lavarse las manos, tradiciones de que no podían estar con un gentil porque quedaban ceremonialmente inmundos para celebrar la Pascua, cosas que no dice el Antiguo Testamento, que habían entrado en medio del pueblo. Por lo tanto, Dios envió a Jesús. Y cuando vino Jesús, Él rehusó aceptar las tradiciones que habían entrado al pueblo de Dios, los errores. Como vimos anoche, el Señor Jesucristo fue ungido con el poder del Espíritu Santo y predicó la verdad pura y clara de Dios, sin tradiciones humanas. Y como resultado, ¿qué hacían las muchedumbres? Las muchedumbres, dice la Biblia, seguían a Jesús, no solamente de Jerusalén, sino de todas las regiones, venían a escuchar el mensaje de Jesús. Como vimos anoche, esto causó problemas serios para Jesús, porque los líderes especialmente estaban furiosos de que las muchedumbres, sus miembros, podríamos decir eso, sus miembros de las diferentes sectas judías, tenían sus líderes. ¿Quiénes eran los que seguían a Jesús? Los miembros de las iglesias. Es decir, los miembros de las sectas judías, todas profesaban ser judías, pero todas tenían doctrinas distintas y a veces discordantes. Por lo tanto, el Señor Jesucristo sintió la oposición de los líderes y del pueblo por enseñar la verdad y rechazar la tradición. Como vimos anoche, los peores enemigos de Jesús no fueron gente atea, no fueron gente de otras naciones circundantes. Los enemigos de Jesús fueron aquellos que no aceptaban la verdad de Dios, que habían aceptado tradiciones humanas en vez de aceptar la palabra de Dios. Fueron los peores enemigos del Señor Jesucristo. Como nos dimos cuenta también anoche, los dos puntos de contención eran la adoración a Dios y la adoración a los hombres. Los mandamientos de Dios y las tradiciones de los hombres era el punto crucial de diferencia entre los líderes religiosos que profesaban cuidar la verdad y profesaban predicar la verdad, pero que en realidad predicaban la tradición. Nos dimos cuenta también anoche que como no podían contestar los argumentos bíblicos de Jesús, porque cuando Jesús abría la boca decía escrito está, y citaba versículos bíblicos, y como resultado ustedes pueden leer los evangelios, constantemente dice que a los líderes les tocó quedarse callados, no tenían nada que decir. Inclusive dicen algunos textos que Jesús los avergonzó. Se iban todos tristes y avergonzados porque el Señor Jesucristo usaba argumentos que era imposible contestar, porque eran argumentos basados en la palabra de Dios. Por lo tanto ellos dijeron, si nosotros no podemos contestar sus argumentos intelectualmente con la palabra, solo hay una solución a este problema, y es que tenemos que ¿qué? Tenemos que matarlo, porque no podemos responder sus argumentos basados en la palabra. Pero el problema es que los judíos no eran capaces de ejecutar la sentencia de muerte. No tenían autoridad. Como hoy en día las iglesias tampoco tienen autoridad de ejecutar la sentencia de muerte. Ellos querían destruir a Jesús, pero no podían destruir a Jesús por ellos mismos, porque ellos eran la iglesia, y la iglesia no tenía poder para ejecutar el decreto de muerte. Y por lo tanto, ¿qué hicieron ellos? Según estudiamos anoche, se aliaron del poder ¿qué? Del poder civil. Ahora yo pregunto, ¿quién dio el decreto de muerte contra el Señor Jesucristo? Según estudiamos anoche. Caifás. ¿Y qué era Caifás? El sumo pontífice de la religión que profesaba ser de Dios. El líder máximo de la religión que decía que era la religión verdadera de Dios. Fue el que propuso la sentencia de muerte y luego logró que el poder civil ejecutara ese decreto de muerte. Todas las acusaciones de Jesús tenían que ver con la primera tabla de la ley. ¿Recuerdan anoche? No tenían nada, nunca dijeron, este cometió adulterio, este mató, este habló falso testimonio, este robó. Jamás.
todas las acusaciones contra Jesús eran acusaciones relacionadas con la primera tabla de la ley, con la relación que debía existir con Dios. Y Pilato entendía muy bien que eso no tenía nada que ver con él. El poder civil entendía que si eso tenía que ver con la ley de Dios, ellos debían encargarse de ese asunto allá y no debían traer eso a el poder del Estado. Nos dimos cuenta que en los días de Jesús había muchas denominaciones religiosas, pero todas profesaban ser judías. Los herodianos profesaban ser judíos, eran judíos. Los saduceos eran judíos. Los fariseos eran judíos. Los celotes, todos estos se mencionan en los evangelios, eran judíos. Los escribas eran judíos. Es decir, dentro del judaísmo había muchas sectas o denominaciones religiosas que entre ellas tenían enseñanzas discordantes, inclusive en muchas ocasiones eran enemigas. Pero cuando se trató de destruir a Jesús, ¿qué hicieron todas esas denominaciones religiosas? Se unieron todas para buscar destruir al enemigo que tenían en común. Y todas influyeron sobre el Estado para dar un decreto de muerte contra Jesús. Nos dimos cuenta también que el Señor Jesucristo fue completa y totalmente asediado por estos líderes. Mandaban espías, seguían sus pasos. Inclusive en su juicio, en la corte de Pilato, contrataron a falsos ¿qué? Vamos a anotar eso porque no leí el texto anoche. Mateo 26:60. Mateo el capítulo 26 y el versículo 60. Quiero que noten que contrataron a falsos testigos contra Jesús. Dice allí en Mateo 26 y en el versículo 59, y luego vamos a leer el 60, dice: y los príncipes de los sacerdotes, escuchen esto. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Los príncipes de los sacerdotes y los ancianos y todo el consejo, el Sanedrín, los líderes máximos de la nación judía, dice, buscaban falso testimonio contra Jesús. Oigan, hermanos y hermanas, ¿quiénes eran los que buscaban falso testimonio? Los que profesaban dirigir a la nación judía, el pueblo de Dios. Falso testimonio. Y dice, buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la ¿qué? Las acusaciones tenían un fin. Y era hacer que Jesús pareciera un malhechor. ¿Recuerdan anoche? Que pareciera un malhechor para que entonces pudieran destruirlo o matarlo. Y versículo 60 dice, y no lo hallaron. Aunque muchos testigos falsos se llegaban, mas a la postre vinieron dos testigos falsos, que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Que significaría que él tiene el poder de Dios y puede reedificar un templo en 3 días. Y levantándose el pontífice, ¿quién? ¿Quién es ese? Caifás, que es el sumo pontífice, según hemos visto. Y levantándose el pontífice le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? ¿Quiénes eran los peores enemigos de Jesús? Hermanos y hermanas, esto es aterrador. Yo no sé si ustedes piensan que es aterrador, pero a mí me asusta nada más pensar de esto. Y según vimos anoche, el pueblo de Dios va a pasar por el mismo camino. Si ese es el caso, ¿quiénes van a ser los acusadores del pueblo de Dios? ¿Serán los que profesan ser líderes del cristianismo? Vamos a ir un poco más adelante a eso. Yo pregunto, ¿las leyes de la nación protegieron a Jesús? No. ¿Saben ustedes que Roma, las leyes romanas fueron violadas y las leyes judías fueron violadas en cada aspecto del juicio de Jesús? Fue un juicio completamente injusto. Primero lo juzgaron de noche y la ley judía decía que nadie se podía juzgar de noche. Además de eso, en la ley judía se decía que un acusado debía tener todo beneficio de la duda.
Se debía hacer todo lo posible por absolverlo, y ellos hicieron todo lo posible por acusarlo y por condenarlo. Y hubo otros aspectos donde se violó abiertamente las leyes de los judíos y las leyes de los romanos. Es decir, Jesús quedó sin la protección de las leyes humanas. ¿Va a quedar el pueblo de Dios en los últimos días sin la protección de las leyes de los países, de las leyes humanas? Claro que sí. Es correcto. Y en tiempo de Pascua no podían juzgar tampoco. Absolutamente. Ahora, notamos anoche también que los dirigentes exigían que la gente siguiera ciegamente lo que ellos decían. Es decir, las interpretaciones que daban ellos eran ley. La gente no debía estudiar las Escrituras por ellos mismos. Por eso siempre decían a Jesús: ¿quién te da autoridad de hacer esto? ¿Qué rabino te enseñó? ¿Dónde sacaste el doctorado? Le están diciendo. Y Jesús dice, sencillamente, escrito está. Yo estudio las Escrituras por mí mismo. Inclusive, ¿saben ustedes que en Mateo 23 y el versículo 2, el Señor Jesucristo dice que los escribas y los fariseos se sentaban en la cátedra de Moisés? Y profesaban, porque se sentaban en la cátedra de Moisés, profesaban que sus declaraciones eran infalibles y todos debían obedecer. Podríamos decir que los líderes hablaban ex cátedra, desde el trono. La palabra cátedra significa trono, es decir, hablaban ex cátedra y el pueblo sencillamente tenía que aceptar su determinación. Ahora yo pregunto, ¿el poder civil sabía que Jesús era inocente? Según estudiamos anoche, el poder civil, el poder político sabía que Jesús era inocente. 3 veces en Juan 18 y 19 Pilato dice: yo no hallo falta en este hombre. Este hombre no ha violado las leyes de César. Si ustedes dicen que la ley de Dios, ese es problema de ustedes, ese no es problema mío. Pero es un hombre inocente. Entonces, si Pilato dijo 3 veces que Cristo era inocente, ¿por qué lo condenó? Por conveniencia política, por temor a perder su posición, cedió a los deseos y a los gritos del pueblo. No olviden ninguno de estos detalles, porque esta es una fotocopia, este es un original de la fotocopia que vamos a ver. Lo que va a suceder con el pueblo de Dios. Ahora yo pregunto, ¿quién era el que realmente estaba detrás de todo este asunto? ¿Quién quería la muerte de Jesús? ¿Quién era el poder detrás? El diablo. Y usted dice, ¿cómo sabemos eso? Vamos a anotarlo. Lucas 22 y el versículo 53. Cuando venga la persecución final, ¿quién va a estar detrás del asunto? ¿Por qué razón? El diablo. ¿Por qué razón? Porque el pueblo de Dios está reflejando y enseñando ¿qué cosa? Reflejando el carácter de Cristo y enseñando las doctrinas de Cristo. Noten lo que dice Lucas 22 y el versículo 53, cuando Jesús está por entrar a su crisis final, dice Jesús: habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. ¿De quién era esta hora? De ellos y de la potestad de las tinieblas. Déjenme preguntarles, ¿quién es la potestad de las tinieblas? Satanás. Ahora, un detalle que no mencioné anoche es que contra Jesús hubo una triple alianza. ¿Se han dado cuenta de eso? ¿Quién le entregó a Jesús al sumo pontífice? ¿Quién entregó a Jesús en manos del sumo pontífice? Judas. Es decir, Jesús tenía 2 enemigos religiosos, Judas y los pontífices. Y luego, ¿qué hizo el sumo pontífice? Entregó a Jesús en manos del poder civil. ¿Saben ustedes que vamos a encontrar que esa es la misma relación al final? Hay 3 enemigos del pueblo de Dios al final de la historia: el dragón, la bestia y el falso profeta. Y el falso profeta va a entregar en manos de la bestia a los hijos de Dios para que ellos entreguen a los hijos de Dios al poder civil. Ahora, noten quién estaba en control de Judas.
Juan el capítulo 6 y el versículo 70. Juan el capítulo 6 y el versículo 70. Note lo que dice allí. Jesús le respondió: ¿no he escogido yo a vosotros 12 y uno de vosotros es diablo? ¿Qué era Judas? Diablo. Note lo que dice Juan 13 y el versículo 2. Cuando la cena de la Pascua ha concluido, dice: y la cena acabada, como el diablo ya había metido en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, que le entregase. ¿Quién estaba dominando a Judas? ¿Quién estaba dominando al sumo pontífice? ¿Quién estaba dominando los poderes civiles? Satanás estaba detrás de todo esto. Y luego ustedes recuerdan que anoche también notamos que Caifás usó el argumento. Él dijo: es necesario que este hombre muera, y no que se desvanezca nuestra nación, porque si dejamos que él viva, los romanos van a venir y van a destruir nuestra nación y nos van a quitar. Pero ¿saben lo interesante? Que el mismo poder que ellos usaron para destruir a Jesús, luego se levantó y los destruyó a ellos. Ellos creían que matando a Jesús iban a salvar su nación, y por matar a Jesús destruyeron su nación. ¿Será que al final de la historia, cuando los Estados Unidos impongan la ley de falsa adoración en el día falso de reposo, que ellos creen de esa manera que van a salvar la nación de la ruina, según dice el Espíritu de profecía? Que eso es lo que, en vez de salvar a la nación, va a traer la destrucción final de la nación. ¿Ven ustedes, hermanos y hermanas, que toda esta experiencia de Jesús es un presagio de lo que va a pasar el pueblo de Dios? Yo quiero preguntar esta noche, ¿cuántos de ustedes han leído alguna vez este librito, El conflicto de los siglos, de tapa a tapa? Levante la mano. ¿Y los demás qué? Hermanos y hermanas, escuchen lo que les voy a decir. Ustedes tienen que ir y comprar un ejemplar del conflicto de los siglos. Y tienen que leerlo. Ahora, fíjense, menos mal que hoy no es viernes, porque entonces no podían comprarlo mañana. Pero mañana es viernes y mañana pueden ir a comprar un ejemplar de este libro. Tienen que comprarlo. ¿Saben? ¿Hay tienda aquí? Bueno, fíjense. Los tenemos aquí mismo. Ahora, déjenme decirles por qué este libro es tan importante. Este libro, El conflicto de los siglos, lo considero más valioso que todo el oro que hay en el planeta Tierra. Yo no daría este libro por todas las posesiones que hay en el mundo. ¿Y quieren saber por qué razón? Por la sencilla razón de que este libro, entender lo que dice este libro en cuanto a la crisis final y vivirlo, me va a garantizar todas las riquezas del universo para siempre. Porque me va a llevar al cielo. Mientras que si tengo todas las riquezas del mundo y no entiendo lo que está en este libro, entonces, ¿qué va a pasar cuando se acabe el mundo y cuando sea destruido? Se acabaron las riquezas. ¿Cuántos de ustedes quieren vivir eternamente? Pero tenemos que pasar una crisis, tenemos que pasar un tiempo difícil como el que pasó Jesús, y tenemos que entenderlo. Ahora escuchen lo que les voy a decir. ¿Saben ustedes que el conflicto de los siglos presenta el panorama que acabamos de analizar de los evangelios? Los que han leído el conflicto de los siglos, a medida que yo estaba hablando, ¿de qué estaban pensando ustedes? Del conflicto de los siglos, ¿verdad? Ahora ustedes van a escuchar a esas personas que dicen: pero ¿para qué leer el conflicto de los siglos? Lo único que necesitamos es la Biblia. Y saben que eso es cierto. Pero el problema es que la gente que más ataca el espíritu de profecía tampoco lee la Biblia. Si usted estudiara la Biblia como debe estudiarla, si estudiara los evangelios como los hemos estudiado, entonces ya sabría lo que va a pasar sin necesidad de esto.
Pero Dios ha dicho, mire, le voy a dar una ayudadita. Le voy a dar un libro donde se aclara, se amplía, de una forma fácil de leer, sencilla, todo lo que va a pasar para despertarles el apetito. Un aperitivo. Este es un aperitivo, el conflicto de los siglos. Es impresionante y casi increíble cómo la hermana White presenta el panorama que yo les he descrito de los evangelios en este libro, paso a paso. Por eso yo quisiera ahora repasar lo que hemos estudiado en los evangelios y aplicarlo al tiempo del fin. Y voy a leer varias citas de este libro, El conflicto de los siglos. Y hermanos y hermanas, si ustedes no consiguen y leen este libro ahora, puede ser que Dios no les vaya a dar otro llamado. Aprovechen ahora que estoy animándolos a que compren el libro y lo lean. Léanlo. Es importante, es vital entender lo que dice este libro y compararlo con lo que dice la Sagrada Escritura. Ahora, vamos a analizar el panorama que presenta el espíritu de profecía sobre este asunto y luego entonces vamos a ir a Apocalipsis 17 y les voy a mostrar que bíblicamente lo que dice la sierva de Dios se va a realizar. Ahora, yo quiero preguntarles esto. En los días de los apóstoles, ¿existía la doctrina pura, la verdad pura de Dios en los días de los apóstoles? Por ejemplo, estoy hablando de los apóstoles, de la iglesia apostólica. La iglesia cuando los apóstoles estaban vivos, son como Moisés en esa época. ¿Predicaron ellos la verdad clara contra las tradiciones humanas? Claro que sí. ¿Qué día enseñaban los apóstoles que debemos guardar como día de reposo? El sábado. ¿Qué enseñaban en cuanto a los muertos? Que los muertos no saben nada. ¿Qué enseñaban en cuanto al infierno? Que el infierno existe, pero solamente cuando sean destruidos los impíos, que no se va a quemar eternamente. ¿Qué enseñaban ellos en cuanto a los mandamientos? Que por amor a Jesús debemos ¿qué? Debemos guardarlos. ¿Qué enseñaban en cuanto al comer y al beber y cuidar el templo del Espíritu Santo? Que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Es decir, ellos enseñaron la verdad pura de Dios. ¿Qué decían en cuanto a adorar imágenes? Prohibían la idolatría. Pero yo pregunto, ¿qué empezó a suceder a medida que pasó el tiempo y se alejó la iglesia del tiempo de los apóstoles? Les ha de sorprender que la verdad de Dios empezó a perderse y empezaron a entrar a la iglesia toda clase de tradiciones raras. A mí no me sorprende. ¿Acaso no pasó con Israel después que se murió Moisés? ¿No penetraron toda clase de ideas falsas, conceptos erróneos, tradiciones humanas que Jesús tuvo que atacar en su época con el poder del Espíritu Santo? De la misma manera, las enseñanzas de los apóstoles empezaron a perderse paulatinamente y empezaron a entrar a la iglesia ideas y tradiciones erróneas, como por ejemplo la idea de que el domingo es el día de reposo, la adoración a las imágenes, la veneración de los santos que no saben nada según la Biblia, porque los muertos no saben nada, la idea de que el infierno arde para siempre, la idea de que no importa lo que tú comas y lo que tú bebas, porque la oración santifica todo. Y luego más adelante, fíjense, más adelante cuando se levantaron las iglesias protestantes, entraron algunos errores adicionales a la iglesia, como por ejemplo la idea de que una vez que te salvas nunca te puedes perder. Una vez salvo siempre salvo, como la idea de que la ley fue clavada ¿dónde? En la cruz, como la idea de la predestinación, que Dios predestina a ciertas personas para salvarse y otras personas para perderse. Y entraron también tradiciones con respecto a milagros y señales y prodigios dentro de las iglesias, falsos dones del Espíritu Santo, entraron a las iglesias. Por lo tanto, el libro de Apocalipsis nos enseña que Dios va a levantar un pueblo en los últimos días que va a proclamar con el poder del Espíritu Santo la verdad completa y total de Dios.
Note lo que dice en Apocalipsis el capítulo 18 y el versículo 1 hasta el versículo 4, hablando de Babilonia, la Babilonia final, que ha torcido las doctrinas de Dios, las verdades de Dios. Dice allí en Apocalipsis 18 y el versículo 1, después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo, teniendo grande potencia, y la tierra fue alumbrada de su gloria. ¿Recuerdan ustedes que cuando Jesús vino al mundo, dice, y vimos su gloria como gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad? Ahora, ¿va Dios a llenar la tierra nuevamente con su gloria? Claro que sí. ¿Y qué va a decir este ángel? Versículo 2. Y clamó con fortaleza en alta voz diciendo, caída es la grande Babilonia, y es hecha habitación de demonios. ¿Sucedió eso con la nación judía en los días de Cristo? ¿No les oigo? ¿La nación judía estaba bajo el control del príncipe de las tinieblas, según leímos? Claro que sí. Si no, nunca hubiera matado a Jesús. Lo hubiera amado. Es más, Jesús les dijo en Juan 8:44, vosotros de vuestro padre el diablo sois. Le dijo a los dirigentes y a la nación, ustedes son de su padre el diablo, porque quieren matarme. ¿Estará en los últimos días Babilonia llena de demonios, según esto? Claro que sí. Dice, caída es la grande Babilonia, y es hecha habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de todas aves sucias y aborrecibles, porque todas las gentes han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y ahora escuchen, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, porque no seáis participantes de sus pecados, y que no recibáis de sus ¿qué? No recibáis de sus plagas. Ahora escuchen, ¿cuáles serán los dos puntos principales de contención en los últimos días? ¿Cuáles serán las dos cosas que predicará el pueblo de Dios que no estará practicando el mundo religioso? Babilonia. Vamos a los mensajes de los tres ángeles, el último mensaje de Dios al mundo. Note lo que dice Apocalipsis el capítulo 14 y el versículo 6. Dice, y vi otro ángel volar por en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los que moran en la tierra y a toda nación y tribu y lengua y pueblo. Yo pregunto, ¿la verdad de Dios va a ir a todo el mundo? Claro que sí. Diciendo en alta voz, temed a Dios y darle honra, porque la hora de su juicio es venida. Y ahora escuchen, y adorad a aquel que ha hecho el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Qué Dios es ese? ¿El Dios qué? Creador. ¿Qué señal ha dado Dios de que Él es el creador? ¿Qué señal dio Dios según el cuarto mandamiento de que Él es el creador? El sábado. Sin embargo, ¿qué enseña la mayoría del mundo cristiano en cuanto al día de reposo? Dice que es el domingo. Y saben ustedes, la iglesia de Roma dice, nosotros guardamos el domingo porque la iglesia cambió el día del sábado al domingo. Yo pregunto, ¿habían cambiado los judíos de la época de Jesús muchas de las verdades de Dios y las habían anulado con sus tradiciones? Claro que sí. Ahora, noten lo que dice el mensaje del tercer ángel. Dice en el versículo, dicho sea de paso, el mensaje del segundo ángel habla también de la caída de Babilonia. Y luego dice en el versículo 9, y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz, si alguno ¿qué? Adora, miren, ahí está, adora a la bestia y a su imagen y toma la señal en su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios. Y luego vayamos al versículo 12, en la conclusión de este mensaje dice, aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Note lo que dice Apocalipsis 12:17, nuestra lectura bíblica de esta noche.
Dice, entonces el dragón, ¿quién es el dragón? Satanás, fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella. ¿Por qué el diablo va a guerrear contra los otros de la simiente de la mujer? Dice, porque guardan, ¿qué cosa? Guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Yo pregunto, ¿va a presentar Dios al mundo un mensaje potente con el poder del Espíritu Santo que se basa en su palabra, que se basa en la verdad y no en las tradiciones humanas? Claro que sí. ¿Va a haber multitudes que van a aceptar ese mensaje? Claro que sí. Multitudes van a salir de Babilonia, van a rechazar las tradiciones humanas, porque según vimos en el mensaje del primer ángel, dice que el mensaje va a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y miles van a escuchar el mensaje y van a decir, esta es la verdad de Dios, sigamos este mensaje. Pero como resultado, ¿qué van a hacer los líderes religiosos de Babilonia? ¿Ustedes recuerdan los fariseos y los escribas cuando Jesús empezó a predicar la verdad y a condenar la tradición? Los líderes se llenaron de ira. ¿No es así? Ya, a eso vamos, no se me adelante. Se llenaron de ira, ¿no es cierto? ¿Por qué se llenaron de ira? Porque estaban perdiendo sus miembros. ¿No recuerdan en Juan 12:19 donde dijeron, el mundo entero se va tras él? Es decir, nos están abandonando a nosotros y están aceptando lo que él está enseñando, que contradice nuestras tradiciones. Y como resultado, ustedes conocen lo que sucedió. Se levanta la triple alianza contra Jesús. Y los líderes empiezan a guerrear contra el Señor Jesucristo. Ahora yo pregunto, ¿va a suceder eso en los últimos días? Permítame ahora leer algunas citas que encontramos en el Conflicto de los Siglos. La primera de ellas es el Conflicto de los Siglos, página 665, página 665. Está en el capítulo que se titula El mensaje final de Dios. Dice ella lo siguiente: el poder que acompaña a la proclamación del mensaje solo enojará a los que se le oponen. ¿Qué va a hacer el mensaje? Va a enojar a los que se le oponen. ¿Por qué? Porque muchedumbres están, ¿qué? Respondiendo al llamado de salir ¿de dónde? De Babilonia. Ahora, ¿quiénes especialmente van a estar enojados? Noten lo que sigue diciendo la sierva de Dios. Escuchen esto. El clero. ¿Qué es el clero? El clero son los ministros. Dice, el clero hará esfuerzos casi sobrehumanos para sofocar la luz, por temor de que alumbre a sus rebaños. ¿Pasó eso una vez? Oh, sí. Escuchen esto. Por todos los medios a su alcance, los ministros tratarán de evitar toda discusión sobre estas cuestiones vitales. ¿Qué van a hacer? Van a decir, no queremos que este asunto se quede, que este asunto se trate, no queremos que este asunto se discuta. Ahora, ¿saben qué más? Noten lo que dice en la siguiente línea, después de lo que leí. ¿Van a poder estos ministros contestar los argumentos del pueblo de Dios? ¿Por qué no? ¿Por qué no van a poder contestar la predicación y el mensaje del pueblo de Dios?
Porque el mensaje de ellos se basa en las tradiciones humanas. Usted recuerda lo que leímos anoche, que dice que Jesús hablaba con autoridad y no como los escribas. Y por eso, ¿qué hacía la gente? Se maravillaba y lo seguía. ¿Va a pasar lo mismo en el tiempo del fin? La gente va a decir, olvídense de esas tradiciones. Estas predican con autoridad, la autoridad de la palabra de Dios. Y como no pueden contestar los argumentos del pueblo de Dios basados en la palabra, ¿qué van a hacer? Escuchen el siguiente párrafo. Dice ella: la iglesia apelará al brazo poderoso de la autoridad civil. ¿Lo captaron? Claro, todo esto es coincidencia. Todo esto es un accidente, que ella lo describe así. Ella se lo está inventando. ¿Cómo sabemos que ella no está inventando? Porque ya hemos visto la experiencia de Jesús. Y es la misma experiencia. Note lo que dice: la iglesia apelará al brazo poderoso de la autoridad civil. En esta obra los papistas y los protestantes irán unidos. Yo pregunto, hoy en día hay muchas denominaciones religiosas. ¿Sí? Todas profesan ser cristianas. Entonces todas son cristianas. Hay muchas diferentes organizaciones cristianas hoy. La iglesia cristiana se compone de muchas sectas, muchos grupos. Todos esos grupos son de Dios entonces. El hecho de profesar el cristianismo no significa que están con Dios. Si ustedes estudian las enseñanzas de esos grupos, van a descubrir que hay muchas de las enseñanzas que no se basan en la palabra de Dios, sino que se basan en las tradiciones humanas. Permítame leer desde el Conflicto de los Siglos, página 653. Página 653, y son tantas las citas que quisiera leer, pero no hay suficiente tiempo. Dice aquí, note lo que dice del pueblo de Dios: pero Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia y la Biblia sola, como piedra de toque de todas las doctrinas y base de todas las reformas. Ni las opiniones de los sabios, ni las deducciones de la ciencia, ni los credos o decisiones de concilios tan numerosos y discordantes como lo son las iglesias que representan, ni la voz de las mayorías, nada de esto, ni en conjunto ni en parte, debe ser considerado como evidencia en favor o en contra de cualquier punto de fe religiosa. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos cerciorarnos de si los autoriza un categórico, así dice Jehová. Y luego noten lo que ella dice: Satanás trata continuamente de atraer la atención hacia los hombres en lugar de atraerla hacia Dios. ¿Ven el conflicto otra vez? Lo que enseñan los hombres y lo que enseña Dios. Sigue diciendo: hace que el pueblo considere como sus guías a los obispos, pastores y profesores de teología, en vez de estudiar las Escrituras para saber por sí mismos cuáles son sus deberes. ¿Qué decían los dirigentes en la época de Jesús? No animaban al pueblo de que estudiara, sino que decían: nosotros estudiaremos por ustedes. Nos sentaremos en la cátedra, daremos declaraciones y ustedes sencillamente ¿qué? Obedecen. Sigue diciendo ella. Ahora escuchen lo que dice la hermana White. Ella captó que había un paralelo entre los días de Jesús y los últimos días. Dice ella: cuando Cristo vino a predicar palabras de vida, escuchen bien, el vulgo, que significa el pueblo común, le oía con gozo. Y muchos, hasta de entre los sacerdotes y gobernantes, creyeron en él. Pero los principales de los sacerdotes y los jefes de la nación estaban resueltos a condenar y rechazar sus enseñanzas.
Ahora escuchen lo que decía el pueblo. Sigue diciendo ella. ¿Cómo es posible, se preguntaban, que nuestros gobernantes y maestros, sabios, escribas, no crean en Jesús? ¿Sería posible que hombres tan piadosos no le aceptaran si fuese el Cristo? Hay muchos cristianos que hacen la misma pregunta hoy, cuando vienen a averiguar en la iglesia adventista en cuanto al sábado, en cuanto a otras enseñanzas bíblicas. Y se presenta claramente de la Biblia. La gente dice, oye, pero ¿cómo es posible que los líderes de mi iglesia no entiendan esto? Tan claro que está. Pero luego dicen, esos hombres son piadosos. Por lo tanto nos quedamos con lo que ellos dicen. Sigue diciendo ella, y fue la influencia de estos maestros, escuchen esto, fue la influencia de estos maestros la que indujo a la nación judía a rechazar a su Redentor. ¿Quiénes fueron los culpables? Los dirigentes, los líderes. ¿Se unió la iglesia con el Estado? Claro que sí. ¿Se proclamó un decreto de muerte? Claro que sí. Pero ¿cómo se proclamará el decreto de muerte con el pueblo de Dios? La iglesia adventista, si quisiera deshacerse de todas las otras iglesias, podía mandar a matarlos a todos. ¿Ah? ¿Por qué no puede? Porque no tiene poder ¿qué? Civil. Ahora escuchen bien lo que voy a decir. En 1798, la iglesia romana recibió una herida mortal. ¿Sabe usted qué significa la herida mortal? No significa que iba a desaparecer esa iglesia, sino que significa que el poder civil se lo quitaron. ¿Y qué pasó cuando le quitaron a la iglesia el poder civil? Ya la iglesia no podía ¿qué? No podía perseguir. Porque el genio de la iglesia romana es usar el poder civil para perseguir. Pero como en 1798 el poder civil se levantó contra ese sistema y le quitó el poder, ya ese sistema no tiene el poder civil para usarlo para castigar a los que no están de acuerdo con sus doctrinas. ¿Me están entendiendo? Ahora, para que vuelva a haber persecución, ese sistema tendrá nuevamente que unirse con el poder civil. Y saben ustedes que las profecías dicen que los Estados Unidos le va a entregar en bandeja de plata a este sistema, a los hijos de Dios, para que luego sean entregados al poder civil para ser destruidos. Lo mismo que sucedió con Judas y con los pontífices y con el gobierno, sucederá de nuevo. Permítame leerles una cita que encontramos en El conflicto de los siglos, página 666. Es coincidencia que sea la página 666, pero es interesante. Noten lo que dice la sierva de Dios. Yo pregunto, ¿había muchas personas? ¿Judas era del círculo escogido? ¿Era del círculo de los discípulos? Aparentemente era aliado de Jesús, apoyaba a Jesús, apoyaba a los discípulos, pero ¿qué hizo? Apostató y se volvió peor enemigo de Jesús. Ahora escuchen esto. Conforme vaya acercándose la tempestad de Jesús, cuando fue llevado ante los poderes civiles, conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición. ¿Se repite la historia de Judas? Oh, sí. Uniéndose con el mundo y participando de su espíritu, llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto. Así, ahora escuchen esto, así que cuando llegue la hora de prueba, estarán preparados para situarse del lado más fácil y de mayor popularidad. ¿Qué clase de hombre era Judas? ¿Cuál de los discípulos tenía mayor talento de todos los discípulos? Mayor habilidad administrativa. Judas. Ahora escuchen esto.
hombres de talento y de elocuencia, que se gozaron un día en la verdad, emplearán sus facultades para seducir y descarriar almas. Escuchen esto. Se convertirán en los enemigos más encarnizados de sus hermanos de antaño. ¿Se repite la historia de Judas? ¿Cómo les parece? ¿No es interesante estudiar el conflicto final a la luz del conflicto final de Jesús? Sí, porque podemos entender, ya pasó. No. Sí, claro que sí, son inteligentes, los sabios, la capacidad administrativa que tenía Judas, por eso era el tesorero. Ahora, la razón por la cual yo presento eventos finales desde esta perspectiva es porque los eventos finales ya sucedieron, ya pasaron los eventos finales. Y ustedes no han pasado todavía. Sí, ya pasaron, porque Jesús pasó por el mismo orden. ¿Y dónde está Jesús hoy? ¿Qué les hace pensar a ustedes que después que nosotros pasemos por la crisis no vamos a parar a donde paró Jesús? Por eso es que Dios nos da esto de esta forma. Jesús dice, mira, yo ya pasé por todo eso. Así que depende tú de mí como yo dependí de mi Padre. Estudia la Escritura, ora, testifica, mantente fiel hasta la muerte y terminarás a donde terminé yo. Alabado sea Dios. Por eso hay que estudiar la Escritura, hermanos y hermanas. Ahora, note lo que sigue diciendo. Hombres de talento y de elocuencia que se gozaron un día en la verdad, emplearán sus facultades para seducir y descarriar almas. Se convertirán en los enemigos más encarnizados de sus hermanos de antaño. Ahora escuchen esto. ¿Falsos testigos? ¿Hubo falsos testigos en el caso de Jesús? Escuchen esto. Cuando los observadores del sábado, ¿era ese uno de los puntos de contención con Cristo, el sábado? Pero ustedes dicen, los fariseos guardaban el sábado. No, señor, ellos guardaban su sábado. Escuchen bien, el sábado de los fariseos era un sábado basado en tradición. No es el sábado bíblico. El sábado de Cristo era el sábado bíblico. El sábado de los fariseos era el sábado de sus tradiciones. Por eso es que hoy en día las iglesias protestantes no entienden. Y ellos dicen, yo no quiero nada que ver con ese sábado, un día de servidumbre, un día miserable, un día de pesada carga. El problema es que ellos están viendo el sábado de los fariseos y creen que es el sábado bíblico. Pero el sábado de los fariseos no es el sábado bíblico. Es un sábado basado en la tradición humana. Así que el conflicto en los días de Jesús era un sábado falso versus un sábado verdadero. ¿Va a ser esa la misma crisis al final? Oh, sí. Dice aquí, cuando los observadores del sábado sean llevados ante los tribunales para responder de su fe, estos apóstatas serán los agentes más activos de Satanás para calumniarlos y acusarlos, y para incitar a los magistrados contra ellos por medio de falsos informes e insinuaciones. ¿Pasó eso con Jesús? Obviamente que sí. Sigue diciendo, en aquel tiempo de persecución la fe de los siervos de Dios será probada duramente. Proclamaron fielmente la amonestación, mirando tan solo a Dios y a su palabra. El Espíritu de Dios que obraba en sus corazones les constriñó a hablar. Estimulados por santo celo e impulso divino, cumplieron su deber y declararon al pueblo las palabras que de Dios recibieron, sin detenerse en calcular las consecuencias. No consultaron sus intereses temporales, ni miraron por su reputación o sus vidas. ¿Podríamos decir eso del Señor Jesucristo? Claro que sí. Entonces, ¿habrá un sistema de espionaje en los últimos días? ¿Los peores enemigos serán los de adentro? Claro que sí. ¿Y quiénes van a incitar a las muchedumbres contra el pueblo de Dios? Noten el conflicto de los siglos, páginas 649 y 50. 649 y 50. Noten lo que dice la sierva de Dios.
Los que honran el sábado de la Biblia serán denunciados como enemigos de la ley y del orden. ¿Eso pasó con Jesús? ¿Dijeron ellos que Jesús era malhechor? ¿Dijeron que la nación se iba a destruir si no lo destruían a él? Claro que sí. Ahora escuchen, los que honran el sábado de la Biblia serán denunciados como enemigos de la ley y del orden, como quebrantadores de las restricciones morales de la sociedad y por lo tanto causantes de anarquía y corrupción que atraen sobre la tierra los altos juicios de Dios. Sus escrúpulos de conciencia serán presentados como obstinación, terquedad y rebeldía contra el gobierno. Serán acusados de deslealtad hacia el gobierno. ¿Jesús fue acusado de eso? Oh, sí. Ahora escuchen esto. Los ministros que niegan la obligación de observar la ley divina predicarán desde el púlpito que hay que obedecer a las autoridades civiles porque fueron instituidas por Dios, aun cuando odian al poder civil. Esas son palabras mías. Sigue diciendo, en las asambleas legislativas y en los tribunales se calumniará y condenará a los que guardan los mandamientos de Dios. Se falsearán sus palabras y se atribuirán a sus móviles las peores intenciones. Y luego dice ella en la página 650, los dignatarios de la Iglesia y del Estado se unirán. Poder civil y religioso, ¿verdad? Para hacer que todos honren el domingo. Y para ello apelarán al cohecho, a la persuasión o a la fuerza. Escuchen esto, la falta de autoridad divina se suplirá con ordenanzas abrumadoras. La corrupción política está destruyendo el amor a la justicia y el respeto a la verdad. Ven que Satanás lo primero que hace es minar la moral entre los dirigentes del país. Y yo creo que eso está pasando ahora. ¿Por qué? Porque si puede rebajar y destruir la moral de los dirigentes, cuando los religiosos vengan a los dirigentes no van a pensar dos veces en destruir al pueblo de Dios. Sigue diciendo, la corrupción política está destruyendo el amor a la justicia y el respeto a la verdad. Y hasta en los Estados Unidos de la libre América se verá, ahora escuchen, se verá a los representantes del pueblo y a los legisladores de asegurarse el favor público. ¿Por qué es importante eso? Que los legisladores quieren asegurarse el favor público. ¿Por qué? Finalmente van a dar el decreto contra el pueblo de Dios, aunque saben que son inocentes. Sí, señor. Lo mismo que pasó con Pilato. Dice, nuevamente, y hasta en los Estados Unidos de la libre América se verá a los representantes del pueblo y a los legisladores tratar de asegurarse el favor público. Doblegándose, ahora escuchen, doblegándose a las exigencias populares por una ley que imponga la observancia del domingo. ¿Por qué los legisladores van a imponer la ley? ¿Qué dicen las iglesias que se deben imponer? Sencillamente para ganarse el favor de las muchedumbres. Ahora quiero que noten lo que dice la página 665 del Conflicto de los Siglos. Página 665. Dice la sierva de Dios lo siguiente. Escuchen. Cuando el pueblo acuda a sus antiguos conductores espirituales, estos son los que han salido de Babilonia, han respondido al llamado a salir de Babilonia, dice, cuando el pueblo acuda a sus antiguos conductores espirituales, a preguntarles con ansia, ¿son estas cosas así? Los ministros aducirán fábulas, profetizarán cosas agradables,
para calmar los temores y tranquilizar las conciencias despertadas. Pero como muchas personas no se contentan con las meras razones de los hombres y exigen un positivo, así dice Jehová, los ministros populares, y ahora escuchen esto, los ministros populares, como los fariseos de antaño, airándose al ver que se pone en duda su autoridad, denunciarán el mensaje como si viniese de Satanás e incitarán a las multitudes dadas al pecado a que injurien y persigan a los que la proclaman. ¿Cómo les parece? ¿Cómo sabía la sierva de Dios esto? Ella no está citando ningún texto bíblico aquí, pero está describiendo eventos que pasaron en la vida de Jesús y que pasarán de nuevo. Ahora, note lo que dice, ya leí esta cita, pero la voy a volver a leer. Dice, el poder que acompaña la proclamación del mensaje solo despertará a los que se le oponen. El clero hará esfuerzos casi sobrehumanos para sofocar la luz. ¿Pasó eso en los días de Jesús? Claro que sí. Ahora yo pregunto, ¿las acusaciones contra el pueblo de Dios tendrán que ver primordialmente con cuál tabla de la ley? Con la primera. Porque no están adorando en el día que dice el gobierno que hay que adorar. ¿Tiene el gobierno algún derecho de dictar cómo se adora? Mire, el gobierno no puede decir que usted debe guardar el domingo, el sábado, el miércoles, el jueves, ningún día de la semana. El gobierno nada tiene que ver con eso, porque ese es mi deber para con Dios. Tiene que ver con mi deber vertical, nada tiene que ver con mi deber horizontal para con mis semejantes. Yo puedo guardar el día que yo quiera y el gobierno no puede decir nada. Ahora, algún día que tendré que responder ante Dios. Porque los 4 mandamientos tienen que ver con el deber para con Dios. Algún día tendré que responder ante Él. Pero mientras tanto el gobierno nada puede hacer en ese particular. Lo mismo va a suceder en el tiempo del fin, hermanos y hermanas. El poder civil va a ser usado por los poderes religiosos para imponer la observancia de la primera tabla de la ley. Ahora yo quiero preguntarles esto. ¿Qué sucederá con aquellas personas, con los dirigentes religiosos que usan a los poderes civiles para imponer el decreto de muerte contra el pueblo de Dios? ¿Recuerdan lo que pasó con Roma? Ellos usaron a Roma para destruir a Cristo y luego Roma los destruyó a ellos, el mismo poder. Escuchen lo que dice en el conflicto de los siglos, páginas 713 y 14. Páginas 713 y 14. La sierva de Dios lo tenía clarito. Ella sabía lo que pasó con Jesús y sabía que el mismo dragón está vivo hoy y que va a funcionar a base de los mismos principios. Note lo que dice la página 713. Este es en el momento de la sexta plaga, Armagedón, de lo cual hablaremos mañana en la noche, Dios mediante. Dice, los hombres ven que fueron engañados. Se acusan unos a otros de haberse arrastrado mutuamente a la destrucción. Pero ahora escuchen esto. Pero todos concuerdan para abrumar a los ministros con la más amarga condenación. Los pastores infieles profetizaron cosas mentirosas, indujeron a sus oyentes a menospreciar la ley de Dios y a perseguir a los que querían santificarla. Ahora, en su desesperación, estos maestros confiesan ante el mundo su obra de engaño. Las multitudes se llenan de furor. Estamos perdidos, exclaman, y vosotros sois causa de nuestra perdición, y se vuelven contra los falsos pastores. Los mismos que usaron los van a destruir. Precisamente aquellos que más los admiraban, sigue diciendo la hermana White, en otros tiempos pronunciarán contra ellos las más terribles maldiciones. Por eso yo predico lo que estoy predicando aquí.
Porque yo no quiero en primer lugar que Dios me recrimine, y tampoco quiero estar entre aquellos cuyos feligreses se levanten con furia para maldecirme. Las manos mismas que los coronaron con laureles se levantarán para aniquilarlos. Las espadas que debían servir para destruir al pueblo de Dios se emplean ahora para matar a sus enemigos. Por todas partes hay luchas y derramamiento de sangre. Ahora permítame en unos 5 minuticos para terminar que vayamos a Apocalipsis 17 para que ustedes vean este panorama bíblico. Apocalipsis 17 y el versículo 1. Está hablando de los últimos días, del periodo cuando caen las plagas. Y dice aquí en el versículo 1, y vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y habló conmigo diciéndome, ven acá, te mostraré la condenación de la grande ramera. Paremos un momento allí, la grande ramera. ¿Qué representa una mujer en las profecías? Cuando en la profecía se habla de una mujer, ¿representa qué? La iglesia. Pero aquí se habla de una mujer, ¿pero qué clase de mujer es? Ramera. Se ha prostituido. Es una iglesia, ¿qué? Prostituida. Ahora escuchen lo que les voy a decir. ¿Saben ustedes que repetidas veces en el Antiguo Testamento Dios llamó a Israel una prostituta? ¿Me están escuchando lo que estoy diciendo o no? Vayan por ejemplo a Ezequiel 16, todo el capítulo. Dios dice en cuanto a su pueblo, ¿cómo te has vuelto ramera? Le dice. No a los filisteos, no a los sirios, no a los asirios, no. ¿Quiénes? Su pueblo profeso y sus líderes, dice, sus profetas hablan mentiras, sus sacerdotes andan con lisonjas, sus líderes se prostituyen, dice en las profecías, hablando de su propio pueblo. Entonces, ¿qué debe representar esta mujer en el libro de Apocalipsis? Que es una mujer ramera. Una iglesia, ¿qué cosa? Prostituida. Que se ha corrompido con falsas, ¿qué? Prácticas y doctrinas. Y luego dice, la cual está sentada sobre muchas aguas. ¿Qué significa eso que está sentada sobre muchas aguas? ¿Qué son las aguas? Versículo 15. Dice, y él me dice, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas. ¿Qué hace esta ramera? ¿A quiénes controla? A las naciones, pueblos, tribus y lenguas. Es decir, ella controla, se sienta sobre las muchedumbres y las muchedumbres hacen lo que ella dice. Ahora, noten el versículo 2. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Oh, esta iglesia apóstata que ha hecho. ¿Y qué hace una iglesia mezclada, metida con los reyes? Debe ser que el poder religioso se unió con el poder ¿qué? Civil. Dice entonces aquí, la cual está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. ¿Y qué ha dado esta mujer a las naciones? Dice, los que moran en la tierra se han ¿qué? Se han embriagado con el vino de su fornicación. En otros textos dice que se ha embriagado con el vino del furor de su fornicación. ¿Qué representa el vino? Simbólicamente, pues estamos hablando de profecías aquí. El vino representan falsas enseñanzas o falsas doctrinas. ¿Qué es lo que da esta iglesia ramera a las naciones? Falsas enseñanzas o doctrinas. ¿Y qué causan esas doctrinas falsas? Es el vino del furor. ¿Qué causa? Ira. ¿Ira contra quiénes? Note lo que dice el versículo 6. Y vi la mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús.
Y cuando la vi quedé maravillado de grande admiración. ¿Qué hace esta mujer cuando le da vida a las naciones? Produce el vino furor. ¿Furor contra quiénes? ¿Furor? ¿Odio contra quiénes? Contra los hijos de Dios. ¿Qué va a hacer entonces este poder cuando se una con los poderes civiles y esté enseñando falsa doctrina? ¿Qué va a hacer? Se va a levantar para destruir al pueblo de Dios. Pero ¿sabe lo que es interesante? En Apocalipsis 17 nos dice que los mismos reyes que ella usaba la van a destruir a ella. Las mismas iglesias que usaron el poder civil. La iglesia nada debe tener con el poder civil. Nada. Dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. La iglesia debe ser iglesia y el Estado Estado. Cuando la iglesia y el Estado se unen, hay lo que llama la Biblia fornicación. ¿Hay una iglesia del mundo que une la política y la religión? Ustedes saben bien que sí. Tiene embajadores, tiene correo propio, tiene moneda propia, tiene su propio ejército, tiene su propio sistema de espionaje, su CIA. Y yo pregunto, ¿los protestantes están más y más en este país tratando de controlar el gobierno para imponer la agenda que ellos quieren? Sí, señor. Fornicación llama la Biblia a eso. Note lo que dice en Apocalipsis 17 y el versículo 16. Fíjese que ella primero fornica con los reyes, ¿verdad? Le va bien, los usa para matar al pueblo de Dios, para derramar sangre. Pero dice en el versículo 16, y los 10 cuernos que visten la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la harán desolada y desnuda, y comerán sus carnes y la quemarán con fuego. Los mismos reyes que ella usó, ¿qué van a hacer? Se van a levantar para aniquilarla. Ahora escuchen bien, ella cree que matando a los hijos de Dios todas las cosas van a andar bien. Dice, va a volver la prosperidad si matamos a ese remanente pequeño que guarda un día diferente de reposo. Pero por el hecho de tratar de matarlos a ellos, ella está pronunciando su propia sentencia de muerte. ¿Me están entendiendo o no? ¿Ustedes creen que todo esto es coincidencia y accidente? ¿Lo que hemos hablado esta noche? En ningún sentido de la palabra. Y todo se reduce a si nosotros obedecemos una así dice Jehová o seguimos las tradiciones que se enseñan en las iglesias. Yo te pregunto, ¿por qué guarda usted el domingo como día de reposo? Ah, bueno, porque es el que siempre se ha guardado. No siempre. En el Nuevo Testamento dice que Jesús, como era su costumbre, fue a la sinagoga el sábado. Los apóstoles, en Hechos de los Apóstoles, dice que iban el sábado. En ninguna parte dice que el sábado ha sido cambiado. Así que el domingo es un día que se basa en la tradición humana. Vino. La palabra domingo no aparece ni una vez. Se menciona el primer día de la semana, pero no el domingo. Y algunos dicen, eso no importa, el día no importa. Cualquier día está bien. Eso sería como Adán y Eva en el huerto del Edén, decir, el árbol no importa, con tal que no comamos de uno. Cuando Dios dijo, no coman de este, ¿era ese o era cualquiera? Ese. Y fíjense, yo tengo un tema completo mostrando que el conflicto final es el mismo conflicto que se realizó con respecto al árbol en el huerto del Edén. ¿Han notado ustedes que Dios primero le dice, de todos los árboles del huerto comerás, pero de este no? Dios dice, todos los días de la semana trabajarás, pero este no. Y hay muchos paralelos más, solamente le estoy lanzando la idea. En la misma controversia, si obedecer a Dios o no. Ay, ¿por qué tengo que hacerlo? Porque Dios lo dice. Dios sabe mejor. Yo no necesito razón para guardar el sábado. Algunos dicen, bueno, un día de descanso, un día para estar con la familia, un día para venir para la iglesia, y buscan toda clase de razón para guardar el sábado. ¿Saben por qué yo guardo el sábado? Porque Dios lo dice. Yo no necesito razón.
¿Quién necesita razón para obedecer a Dios? Absolutamente nadie. Ahora concluyo con esto. Los adventistas han sido acusados de ser legalistas porque guardan el sábado. Ellos creen que porque guardan el sábado se van a salvar. Pero ¿saben ustedes que no hay peor legalismo que el gobierno decirle a una persona: o guardas el día de reposo o te matamos? Eso sí es legalismo, porque la mayoría de la gente lo va a guardar para que no los maten. Y no hay peor legalismo que decir: guardemos el domingo como día de reposo para que Dios nuevamente nos bendiga y nos prospere. Eso es salvación por obras, creer que usted puede comprar la bendición de Dios guardando el día de reposo. Es decir, lo mismo que se le acusa al pueblo de Dios, es lo que son culpables. Hermanos y hermanas, viene una crisis tremenda, y yo creo que ahora estamos entrando a esa crisis. Por ejemplo, esa carta pastoral que escribió Juan Pablo II es aterrador. De eso voy a hablar en la iglesia central de Brooklyn. Si hagan un esfuerzo por venir. No, sábado en la noche allá. Aquí vamos a hablar de otra cosa. Nada más para darles una idea. ¿Saben ustedes que Juan Pablo II dice en esa carta pastoral que Dios ha colocado su sello sobre el primer día de la semana? Interesante que diga que el sello de Dios está en el primer día, cuando la Escritura dice que el sello está ¿dónde? En el séptimo día. Y usa una serie de argumentos que cualquiera que no sabe la Biblia, no estudia la Biblia, dice: oye, está interesante eso. Argumentos que no son bíblicos, pero que parecen bíblicos, que engañan a los que no están profundamente basados en la palabra del Señor. En cortas cuentas, hermanos y hermanas, la crisis está aquí. No podemos decir que ya que la crisis que viene, futura, la crisis está acá. Y si nosotros no desarrollamos una relación estrecha y personal con Jesús, por más que nosotros conozcamos todas estas cosas, no vamos a pasar victoriosamente. Por eso me aterra cuando les pregunto cuántos han leído El conflicto de los siglos. Se levantan nada más una tercera parte de las manos. Hay que leerlo, no importa que traiga problemas donde sea. Hay que leerlo, hay que estudiarlo, hay que asimilarlo y hay que vivirlo. ¿Les quedó claro el tema esta noche? Oremos. Padre Celestial, estas cosas son tan importantes. Tal vez para algunas personas aquí han sido fuertes, duras, directas. Pero Señor, el propósito no ha sido ofender. El propósito ha sido presentar tu verdad, para que recapacitemos en nuestra mente y nuestro corazón y tomemos decisiones correctas de estar de tu lado y de vivir, Señor, basados en tu santa palabra. Te ruego, Señor, que si hay alguno que se ha sentido ofendido, que ha sentido que esto ha sido muy fuerte, te ruego que tu Santo Espíritu siga trayendo estas cosas a su mente y su corazón, para que puedan escuchar tu voz y estar de tu lado. Te ruego también, Señor, por los miembros de la iglesia. Señor, tenemos la tendencia de venir y sentarnos a escuchar. No hacemos nada, no estudiamos, no oramos, no testificamos. Como resultado, tenemos un nombre de que vivimos, pero en realidad estamos muertos espiritualmente. Señor, despierta a esta iglesia y a las otras iglesias representadas acá. Ayúdanos, Señor, a ver el tiempo en que estamos viviendo. Ayúdanos a ver que estamos ahora entrando en la crisis. Oh Señor, salva a tu pueblo y despierta a tu pueblo. Gracias te damos por la belleza de tu palabra. Y te pedimos, Señor, que halle un lugar profundo en nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
La crisis final, una prueba decisiva para la humanidad. En la historia del universo hay momentos que definen el curso del destino humano, y la crisis final será el acontecimiento supremo que pondrá a prueba la lealtad de cada ser humano hacia Dios. Las Escrituras revelan que esta crisis no será un evento repentino sin preparación previa, sino la culminación de un proceso largo en el cual las fuerzas del bien y del mal han ido tomando posición. Desde los albores del conflicto en el cielo, cuando Lucifer desafió la autoridad divina, hasta los días finales del planeta, el propósito del enemigo ha sido el mismo: desviar la adoración que pertenece exclusivamente al Creador y dirigirla hacia sí mismo. La crisis final será, en esencia, una crisis de adoración y de lealtad, donde los principios del reino de Dios se enfrentarán abiertamente con los principios del reino de las tinieblas. En esta etapa crucial, la humanidad entera quedará dividida en dos grupos claramente identificados: los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, y los que se someten a las imposiciones del sistema mundial inspirado por el dragón. No habrá terreno neutral. El escenario profético muestra que el enemigo levantará una estructura global, política, económica y religiosa, que exigirá conformidad externa y lealtad interior bajo el pretexto de unidad y seguridad. Pero detrás de esa aparente armonía se esconderá el espíritu del anticristo, cuyo objetivo es suplantar a Cristo mismo. En este contexto, la prueba más grande girará en torno al mandamiento del sábado, símbolo eterno de la autoridad creadora de Dios. La observancia del verdadero día de reposo se convertirá en una señal visible de fidelidad al Creador, mientras que la imposición de un falso día de adoración será la marca de la bestia que identifica a los seguidores del poder apóstata. El papel del remanente y el conflicto de las conciencias. El pueblo fiel de Dios, el remanente profético, tendrá una función vital durante la crisis final. No será un grupo poderoso en recursos materiales, ni gozará del favor político o mediático, pero estará revestido de la autoridad moral que proviene de la verdad divina. Su mensaje será semejante al de Elías, Juan el Bautista y los profetas del pasado: un llamado al arrepentimiento, a la obediencia a los mandamientos de Dios y a la preparación para el regreso de Cristo. Este remanente no predicará un evangelio de comodidad ni de prosperidad, sino un evangelio eterno que confronta el pecado, revela la justicia de Cristo y anuncia el juicio venidero. Su existencia será una ofensa para el mundo secularizado y para las religiones apóstatas que hayan abandonado la palabra de Dios por tradiciones humanas. Cuando las leyes humanas contradigan las leyes divinas, los seguidores de Cristo enfrentarán el dilema supremo: obedecer a Dios o someterse a los dictámenes del hombre. La fidelidad a la verdad traerá persecución, marginación y pérdida de derechos, pero también será el escenario donde el poder del Espíritu Santo se manifestará con más fuerza. La Biblia profetiza que los fieles serán perseguidos, encarcelados y difamados; sin embargo, en medio de la prueba más oscura brillará la fe más pura. Como en los días de Daniel, los 3 jóvenes hebreos y el profeta en el foso de los leones, el remanente permanecerá firme aunque el mundo entero se oponga a su fe. En la hora de la angustia, el pueblo de Dios no dependerá de instituciones humanas, sino del poder soberano del Altísimo. El engaño final y la unión de las potencias del mundo. En los momentos previos a la crisis final, la Escritura enseña que las fuerzas religiosas y políticas se unirán en un intento de establecer una paz y seguridad aparentes. Se levantará un poder religioso que buscará restaurar su influencia sobre los gobiernos del mundo, y bajo el disfraz de promover la moral y la unidad, se impondrán leyes que atenten contra la libertad de conciencia. Detrás de esta alianza se encontrará la antigua serpiente, Satanás, quien inspirará prodigios y señales sobrenaturales para convencer a las multitudes de que Dios está con ese movimiento. La mayoría será engañada, pues no basará su fe en las Escrituras sino en las apariencias. Este será el gran engaño: la sustitución de la autoridad de la palabra por la autoridad de los milagros, las emociones y la presión social.
Los engaños se intensificarán hasta alcanzar su clímax cuando Satanás mismo se haga pasar por Cristo. El falso Mesías realizará prodigios tan convincentes que, si fuera posible, engañaría aún a los escogidos. Se presentará como un ser de luz, predicando amor, paz y unidad, pero exigiendo la observancia del falso día de adoración. Solo aquellos que estén firmemente anclados en la Biblia reconocerán la impostura, pues sabrán que la venida de Cristo será gloriosa, visible y acompañada de los ángeles, no una aparición local o mística. Este engaño final demostrará quién realmente conoce a Dios y quién solo lo sigue de palabra. El remanente fiel, aunque perseguido y ridiculizado, se mantendrá firme en la verdad y proclamará que la salvación no se obtiene por conformidad social, sino por obediencia amorosa a Cristo. La efusión del Espíritu Santo y el fuerte clamor. Mientras el mundo se sumerge en tinieblas espirituales, el Espíritu Santo será derramado con poder sobre los fieles de Dios. Este evento, conocido como la lluvia tardía, llenará de valor y pureza al pueblo remanente para que proclame el mensaje final con una autoridad que estremecerá a las naciones. Será un momento semejante al Pentecostés, pero aún más glorioso, pues su propósito será preparar a la humanidad para el cierre de la gracia. Los siervos de Dios, impulsados por una pasión celestial, hablarán con poder, y sus palabras penetrarán los corazones sinceros. Muchos que no habían escuchado la verdad la aceptarán, y las líneas divisorias entre la luz y la oscuridad se harán completamente visibles. Durante este periodo, el mensaje del tercer ángel resonará con fuerza: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca. Este será el clamor final de misericordia para la humanidad, el último llamado del cielo a abandonar el error y regresar a la obediencia al Creador. Las instituciones religiosas que hayan rechazado la verdad recibirán. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. Irán el mensaje con hostilidad, pero millones de personas sinceras saldrán de Babilonia espiritual para unirse al pueblo de Dios. La proclamación será acompañada de manifestaciones divinas,
y aunque el enemigo intentará detener la obra, ninguna fuerza podrá silenciarla. Será el triunfo del Evangelio eterno antes del cierre del tiempo de gracia. El cierre de la gracia y el tiempo de angustia. Cuando todos los seres humanos hayan tomado su decisión final, el cielo declarará: el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. En ese momento cesará la intercesión de Cristo en el santuario celestial, y comenzará el período conocido como el tiempo de angustia. Será una época de tribulación sin paralelo, cuando los juicios de Dios caigan sobre la tierra en forma de plagas y calamidades. Los impíos, que se habían aliado contra el pueblo de Dios, reconocerán que fueron engañados, pero será demasiado tarde. Los fieles, perseguidos y acosados, encontrarán su refugio en el Señor. Aunque el mundo los considere vencidos, estarán protegidos bajo las alas del Todopoderoso. Este tiempo de angustia será también un tiempo de purificación espiritual. Cada creyente será probado en lo más profundo de su fe. No habrá mediadores humanos ni apoyo visible, solo la confianza absoluta en las promesas divinas. El pueblo de Dios clamará día y noche por liberación, como Jacob luchando con el ángel, y su perseverancia será recompensada. Los enemigos intentarán destruirlos, pero una mano invisible los defenderá. El decreto de muerte, promulgado por las autoridades mundiales, será el clímax de la persecución, pero justo cuando parezca que el pueblo de Dios será aniquilado, la voz de Dios resonará desde el cielo declarando su liberación. Será la vindicación de la fe y el triunfo de la justicia divina. La intervención divina y la liberación del pueblo fiel. En medio de la crisis más profunda, cuando la tierra esté envuelta en caos, la gloria de Dios se manifestará en favor de sus hijos. Los cielos se abrirán, y señales majestuosas anunciarán la inminente venida del Salvador. El pueblo de Dios, purificado y sellado, permanecerá firme contemplando el cumplimiento de las promesas. La naturaleza misma será testigo del poder del Creador. Los montes se moverán, el mar rugirá, y el cielo se rasgará ante la majestad del Rey de Reyes. Aquellos que despreciaron la verdad y persiguieron a los fieles serán consumidos por el terror, mientras los justos levantarán sus rostros hacia el cielo exclamando: «Este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará». El retorno de Cristo pondrá fin al gran conflicto. El enemigo será derrotado definitivamente, y el pecado dejará de existir. El universo contemplará la justicia y la misericordia de Dios armonizadas en la redención de los fieles y en la destrucción del mal. La crisis final habrá servido como un filtro cósmico que separó la falsedad de la verdad, la hipocresía de la fidelidad, la apariencia de la fe genuina. Los que permanecieron firmes, aún en medio del fuego de la prueba, serán transformados y llevados con Cristo para siempre. El gran conflicto terminará, y el universo quedará restaurado en perfecta paz. La imposición de la ley dominical y el conflicto de la adoración. Uno de los puntos culminantes en la crisis final será la imposición global de la ley dominical, un decreto que intentará reemplazar el mandamiento del sábado bíblico como día de adoración. Este acontecimiento no nacerá de la noche a la mañana, sino que será el resultado de una serie de movimientos sociales, políticos y religiosos que buscarán una aparente solución a las calamidades del mundo. La humanidad, cansada de guerras, desastres naturales, inestabilidad económica y crisis moral, exigirá un retorno a los valores espirituales. En ese contexto, las potencias religiosas propondrán que la observancia del domingo, día establecido por la tradición humana, sea el signo de fidelidad a Dios y el remedio para los males de la sociedad. Sin embargo, detrás de ese aparente fervor espiritual se ocultará una rebelión abierta contra la ley del Creador. El conflicto del sábado y el domingo representará el punto decisivo entre la obediencia al Creador y la sumisión a la criatura. El sábado fue instituido por Dios en el Edén, antes del pecado, como recordatorio eterno de su poder creador y como señal del pacto entre él y su pueblo.
Al cambiar el sábado por el domingo, los poderes humanos intentarán alterar el fundamento mismo de la autoridad divina. La ley dominical, entonces, no será solo una cuestión de calendario, sino una afrenta directa al gobierno de Dios. Quienes, por amor y fidelidad, se mantengan firmes en la observancia del sábado serán considerados enemigos del orden público y del bien común. Así, la obediencia a la verdad se convertirá en un acto de resistencia espiritual ante un mundo dominado por el engaño. Cuando se promulgue la ley dominical, las pruebas se intensificarán. Muchos que profesaban seguir a Cristo revelarán que su fe no estaba cimentada en la roca, sino en la arena de las costumbres y de la opinión pública. Las presiones sociales, el temor a perder bienes, empleos o relaciones, llevarán a una gran apostasía. Sin embargo, los verdaderos hijos de Dios no cederán. Su lealtad no se comprará con recompensas ni se quebrará con amenazas. Ellos habrán aprendido a confiar en el Señor no solo cuando la vida es fácil, sino también cuando todo parece derrumbarse. La fidelidad al sábado será la evidencia visible de su amor y obediencia a Dios, así como el domingo será el símbolo de la sumisión a la autoridad humana usurpadora. El sello de Dios y la preparación espiritual del remanente. En el tiempo de la crisis final, cada alma será marcada espiritualmente de acuerdo con su elección, el sello de Dios para los fieles o la marca de la bestia para los desobedientes. Este sello no es un símbolo físico, sino una señal espiritual que identifica a aquellos que han sido purificados por la sangre del Cordero y obedecen sus mandamientos. El Espíritu Santo es quien imprime este sello en los corazones de los que han sido transformados por la verdad. El carácter, más que las palabras, será el testimonio que determine la pertenencia al reino de Cristo. En contraste, la marca de la bestia representa la aceptación voluntaria de los principios de rebelión y desobediencia al Creador. No se trata solo de una observancia externa, sino de un consentimiento interior a la autoridad del sistema apóstata. Prepararse para recibir el sello de Dios no consiste simplemente en conocer la doctrina correcta, sino en vivir una experiencia de comunión profunda con Cristo. En los días previos a la crisis, los verdaderos creyentes aprenderán a depender completamente del Espíritu Santo. Su vida de oración se volverá más ferviente, su estudio de la palabra más constante y su amor hacia los demás más genuino. Dios está formando un pueblo que refleje plenamente el carácter de Jesús, un pueblo cuya lealtad no fluctúe según las circunstancias. Esa preparación no ocurrirá de manera repentina durante la crisis, sino que se está forjando ahora, en la intimidad del alma, mediante cada decisión diaria por la verdad o el error. El proceso de sellamiento también implica una separación progresiva del mundo. Los hijos de Dios entenderán que no pueden servir a dos señores ni buscar la aprobación humana a costa de la fidelidad divina. Serán distintos en su forma de pensar, actuar y vivir. No porque sean fanáticos, sino porque su mente ha sido transformada por el poder de la palabra. En el momento de la prueba, cuando la obediencia a Dios parezca locura, ellos sabrán que están siendo probados como el oro en el fuego. El sello de Dios, invisible para los hombres pero reconocido por los ángeles, será su protección cuando los juicios divinos se derramen sobre la tierra. El Espíritu Santo y el poder para resistir. En medio de la crisis, el Espíritu Santo desempeñará un papel fundamental. Su presencia será la fuerza invisible que sostendrá al pueblo de Dios en medio de la adversidad. Antes del cierre de la gracia, el Espíritu será derramado con una plenitud sin precedentes, capacitando a los fieles para testificar con poder, valor y claridad. No se tratará de un mero entusiasmo religioso, sino de una experiencia real de santificación. El Espíritu transformará los corazones, limpiará las vidas de todo egoísmo y fortalecerá la fe hasta el punto de que ningún temor ni amenaza pueda silenciar su testimonio. Esta efusión será la señal de que el Evangelio ha alcanzado su máxima expresión en la tierra.
Los que reciban esta plenitud del Espíritu no serán los más elocuentes ni los más reconocidos por el mundo, sino los más humildes, los que han aprendido a morir al yo. Serán hombres y mujeres comunes con una conexión extraordinaria con el cielo. Sus palabras, impregnadas de verdad divina, penetrarán los corazones de miles, llamándolos a salir del error. Las Escrituras cobrarán vida a través de sus labios, y cada mensaje será una flecha dirigida por la mano de Dios. Mientras el enemigo busca dominar mediante la fuerza, el Espíritu de Dios obrará mediante la verdad, el amor y la convicción. A medida que la persecución aumente, los fieles no encontrarán consuelo en la protección humana, sino en la comunión con el Espíritu. En los momentos de mayor oscuridad, cuando todo parezca perdido, el Consolador les recordará las promesas de Cristo: «Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo». Esa presencia invisible será su fortaleza. Y aunque sean privados de libertad, aislados o perseguidos, estarán sostenidos por una paz interior que el mundo no puede destruir. La fidelidad no será fruto del esfuerzo humano, sino del poder sobrenatural de aquel que habita en ellos. El carácter como sello eterno del reino de Cristo. En la crisis final no bastará tener conocimiento teológico ni pertenecer a una iglesia. Lo único que garantizará la salvación será poseer el carácter de Cristo reproducido en el corazón. La verdadera preparación consiste en permitir que el Espíritu Santo transforme la mente y las emociones hasta reflejar la pureza, la paciencia y la fe del Salvador. Cada acto de obediencia, cada renuncia al pecado y cada momento de comunión con Dios formará parte de ese proceso de santificación. El cielo no busca creyentes que simplemente comprendan la verdad, sino que la vivan con amor y poder. El carácter, moldeado por el fuego de la prueba, será la evidencia más poderosa del Evangelio en acción. Este carácter no se forma en los momentos de gloria, sino en las luchas silenciosas y en la perseverancia ante la adversidad. Los fieles del tiempo del fin serán hombres y mujeres de oración, templados en el sufrimiento, acostumbrados a depender completamente de Dios. En la oscuridad de la crisis mundial, brillarán como antorchas, demostrando que la fe genuina no se apaga ante la persecución, sino que se fortalece. Cada tentación vencida, cada palabra amable en medio de la hostilidad, cada acto de justicia cuando nadie observa, será una piedra más en el templo espiritual que Dios edifica en el corazón de su pueblo. Ese carácter será su sello eterno, su pasaporte al reino de los cielos. El engaño de la falsa espiritualidad y el poder del discernimiento. En el clímax del conflicto, el enemigo desplegará un movimiento espiritual que imitará la obra del Espíritu Santo. Milagros aparentes, visiones y experiencias místicas atraerán a millones de personas que confundirán la emoción con la presencia de Dios. Los espíritus demoníacos, disfrazados de mensajeros de luz, proclamarán un evangelio adulterado que exalta la unidad sobre la verdad, el sentimiento sobre la obediencia y la experiencia sobre la doctrina. Muchos creerán que están recibiendo una bendición del cielo, cuando en realidad estarán cayendo bajo el poder del engaño. El discernimiento espiritual será entonces una necesidad vital, y solo los que hayan aprendido a distinguir la voz del Espíritu mediante la obediencia a la palabra podrán mantenerse firmes. El falso avivamiento que precederá a la crisis final será acompañado por manifestaciones sensacionales, sanidades, prodigios, apariciones y mensajes sobrenaturales que buscarán confirmar la autoridad del sistema apóstata. Sin embargo, esos prodigios no estarán inspirados por Dios, sino por el enemigo que busca consolidar su dominio sobre el mundo. El verdadero avivamiento, en cambio, será silencioso, profundo y centrado en la santidad. No se medirá por la cantidad de milagros, sino por la transformación del corazón. El pueblo fiel sabrá que la verdadera espiritualidad no se mide por emociones fugaces, sino por la obediencia constante y la conformidad con la voluntad divina. La fidelidad hasta la muerte y la victoria eterna.
Cuando la tierra entera esté bajo el control del poder usurpador y las leyes humanas demanden adoración contraria a la ley de Dios, los fieles se mantendrán firmes, aun a riesgo de su vida. Su fe no se basará en recompensas temporales ni en la esperanza de escapar al sufrimiento, sino en la convicción profunda de que la verdad vale más que la existencia misma. Ellos entenderán que la vida sin fidelidad a Dios no tiene sentido. Sus ojos estarán puestos en la recompensa eterna y no en los placeres efímeros del mundo. En medio del odio, la traición y la violencia, su testimonio será un canto de victoria, porque habrán aprendido que morir por Cristo es vivir para siempre. La fidelidad hasta la muerte no será una tragedia, sino una coronación de fe. Cuando los fieles del tiempo del fin enfrenten la furia de las naciones, sabrán que su causa es justa y que su Redentor no los abandonará. Serán sostenidos por la certeza de que el mismo Cristo que venció en Getsemaní y en la cruz vencerá nuevamente en ellos. Cada lágrima derramada será transformada en gloria, cada herida en trofeo eterno. Al final del conflicto, los vencedores se unirán al coro celestial cantando: «Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos». El tiempo de la neutralidad espiritual ha llegado a su fin. La historia del mundo, marcada por la rebelión y la misericordia divina, está a punto de cerrar su capítulo final. Hoy, más que nunca, el cielo llama a cada creyente a tomar una decisión irrevocable. La crisis final no será simplemente una prueba de doctrinas, sino una prueba del corazón, una confrontación directa entre la lealtad al Creador y la sumisión al poder de las tinieblas. No habrá lugar para la tibieza, ni espacio para las medias convicciones. Cada alma deberá decidir a quién servirá, al Dios que dio su vida por amor o al enemigo que busca engañar con promesas de poder y seguridad. Este no es un mensaje para sembrar temor, sino para despertar una fe inconmovible. El remanente no será formado por multitudes, sino por aquellos que se arrodillan en oración cuando el mundo se burla de su esperanza. Serán hombres, mujeres y jóvenes que aman la verdad más que la vida, que confían en las promesas divinas cuando todo parece derrumbarse, y que encuentran en la palabra de Dios su único fundamento. La fidelidad no se forjará en el momento de la crisis, sino en la comunión diaria con Cristo, en la obediencia constante, en la entrega silenciosa que prepara el alma para resistir cuando el fuego de la prueba se encienda. El conflicto que se aproxima no se librará con armas humanas ni con argumentos intelectuales. Será una batalla espiritual donde el carácter de Cristo brillará en medio de la oscuridad. Cuando los poderes del mundo se unan para imponer una adoración falsa y la persecución parezca inevitable, el Espíritu Santo sellará a los fieles que han aprendido a depender totalmente del cielo. Su fe será tan firme como la roca, su esperanza tan luminosa como el amanecer, y su amor tan puro que ninguna amenaza podrá apagarlo. En ese momento, mientras la tierra gime bajo el peso del pecado, el testimonio del remanente será la última voz de misericordia que el mundo escuche antes del regreso glorioso del Salvador. Amado lector, este es el tiempo de afirmarse en Cristo. No esperes a que llegue la crisis para buscar a Dios, porque en la tormenta no se aprende a confiar, se demuestra lo que ya se ha aprendido en la calma. Busca al Señor mientras puedes ser hallado, consagra tus pensamientos, tus fuerzas y tu corazón a su servicio. No te conformes con una fe superficial ni con una religión de apariencia. Permite que el Espíritu de Dios transforme tu vida por completo. La hora de la verdad está a las puertas, y los ángeles del cielo observan con solemnidad a quienes serán sellados para la eternidad. Muy pronto, las palabras de Apocalipsis resonarán con poder: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ese será el estandarte del remanente. No habrá triunfo sin lucha, ni corona sin cruz. Pero los que perseveren hasta el fin recibirán la recompensa incorruptible. Serán llamados vencedores, herederos del reino, hijos del Dios Altísimo.
Que tu nombre esté entre ellos. Que tu vida sea un testimonio viviente del poder de Cristo. Que cuando todo se derrumbe, tú permanezcas firme, no por fuerza humana, sino porque has aprendido a vivir en la presencia del Eterno. El fin se acerca, pero también la victoria. No temas, porque el mismo Jesús que sostuvo a los fieles en el pasado caminará contigo en el último conflicto. Sus promesas son ciertas, su poder es infinito y su amor es eterno. Alza tu mirada al cielo, porque tu redención está más cerca que nunca. Prepárate, permanece firme y sé parte del remanente que glorificará a Dios en la hora más oscura de la historia.